Estamos en un tiempo poderoso de oración. Esto es algo bien tremendo que el Señor nos llamó este último trimestre o cuatrimestre del año. Y yo creo que todos estamos siendo trabajados y cambiados a través de ese tiempo de oración. Tal vez los que no teníamos la disciplina ya la estamos haciendo. Para otros tal vez ya se está volviendo un hábito, para otros tal vez ya se está volviendo un deleite, y realmente el deleite es el que debemos buscar. Deleitarnos en la oración, deleitarnos en pasar tiempos en la presencia del Señor, ¿verdad? Y realmente esto no es algo para este cuatrimestre, es algo que se tiene que hacer vida en nosotros, el seguir trabajando en oración. Porque déjeme decirle que la oración, el cristiano que no ora, el cristiano que no tiene una vida de oración, no puede crecer espiritualmente. Porque la oración es una obra de justicia. Hay 3 obras de justicia de las que el Señor Jesucristo nos habla en Mateo capítulo 6. No sé cuántos se recuerdan. Y hoy vamos a hablar de una de ellas que es importante, porque sin esas 3 obras de justicia vamos a encontrar que nuestra oración es estorbada, o vamos a ver que nuestra oración no es efectiva. Y la verdad es que Dios espera que nosotros nos acerquemos a Él y lo busquemos en estos tiempos de oración, porque Él quiere bendecirnos. Pero hay cosas que están en su palabra que si nosotros las desconocemos, si nosotros no somos conocedores, sabios y entendidos, como hemos aprendido en conocerlas, en ponerlas por obra, en ponerlas por práctica, de verdad nuestra oración no va a ser efectiva como Dios espera que sea. Y Él espera que nosotros seamos diestros en oración, seamos efectivos en oración, y Él quiere responder nuestra oración. Él quiere bendecirnos. Él quiere prosperarnos. Su palabra dice que Él espera que seamos prosperados. Pero hay muchas cosas que nosotros, por desconocer, nos acercamos a nuestro lugar, a nuestro tiempo de oración, y llevando esas cosas, ¿verdad? Una de esas cosas era, ¿se recuerdan? Hace algunas semanas estudiamos presentarnos con nuestras propias justicias. Eso estorba nuestra oración. O presentarnos con idolatría, como ya lo vimos en mensajes anteriores, con idolatría, tal vez peleando con el cónyuge. Lo estudiamos también, ¿verdad? Como el estar peleado con el cónyuge estorba nuestra oración. Pero hay 3 cosas que son importantísimas, como 3 obras de justicia, y una de ellas es la oración, porque Jesús dice en Mateo capítulo 6 que cuando oremos nos apartemos y lo busquemos. También nos habla de otra, que es el ayuno, porque dice que cuando ayunemos no andemos así todos demacrados. Se lo estoy parafraseando lo que dice Mateo 6, ¿verdad? No andemos todos demacrados para que los demás nos vean que estamos en ayuno. Pero hay otra que es importantísima, y es la ayuda al necesitado. El no ser nosotros faltos de compasión con nuestro hermano que está necesitado, o con nuestro prójimo que está necesitado. Y hoy vamos a ver un poquito acerca del poder de esa obra de justicia, el poder de la limosna, ¿verdad? Y entendiendo, y lo vamos a ver, entendiendo de que la limosna no solamente se refiere a dinero en efectivo. Es más, acompáñenme, vamos a ver. Vamos a empezar leyendo 3 de Juan 1:2, que usted ya lo conoce. Y 3 de Juan 1:2 dice de esta manera, dice: amado, nos está hablando a nosotros como cristianos, dice: yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, dice. No dice en una cosa, no dice solo en lo natural, ni solo en lo espiritual. Él quiere que tengamos una prosperidad integral, que seamos prosperados en todas las cosas, dice. Pero nos pone una condición. Dice: y que tengas buena salud también. Pero dice: así como prospera tu alma. Entonces, esto aplica para nosotros los cristianos, no aplica para los impíos, porque la palabra está escrita para creyentes, ¿verdad? ¿Sí? El evangelio es para todos.
para atraer a todos. Pero cuando ya nos habla la palabra y nos dice aquí, amado, yo deseo que tú seas prosperado, está hablándole a los cristianos. Él anhela que seamos prosperados. Y nos dice que para que nosotros tengamos prosperidad en todas las cosas, nuestra alma debe prosperar. Ahora, ¿qué significa esa palabra prosperado? ¿Sabe qué significa? Entre otras cosas, significa que tengamos la ayuda necesaria en nuestro camino de regreso al Padre. Vaya a buscarlo usted a la concordancia de Strong. Y significa ayuda en el camino o ayuda en la jornada. Y vaya si no necesitamos nosotros ayuda cuando nos acercamos al cuarto de oración. Es más, cuando vamos al cuarto de oración, cuando vamos a nuestro tiempo de oración, realmente lo que le estamos pidiendo al Señor, y espero que usted así esté orando, ¿verdad? No esté pidiendo cosas materiales, porque ya deberíamos de estar a otro nivel de oración. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Que ya no lleguemos solo a pedirle, ¿verdad?, las cosas materiales. No, que estemos pidiéndole al Señor ayuda para trabajar sobre toda esta maldad que hay en nuestro corazón. Por eso cuando leemos la guía, ¿verdad? No sé si usted ha estado, si los que han estado en este tiempo de oración, una gran porción de la guía de oración es: Señor, te pido que me ayudes. Ayúdame, Señor, con este corazón. Ayúdame, Señor, con toda esta avaricia. Ayúdame, Señor, con todos estos malos pensamientos que tengo en mi corazón. Ayúdame a ser sano, ¿verdad? De toda idolatría, de todos los adulterios, de todas las fornicaciones, de todo lo que en nuestro corazón, dice Marcos 7, 21 al 23, que hay. Toda esa iniquidad que hay en nuestro corazón. Y así es como debemos de presentarnos a orar. Pero cuando nos presentamos a orar, realmente lo que estamos haciendo es pidiéndole al Señor que nos ayude. Pero esta prosperidad de lo que habla también la palabra, también se refiere a que nuestro corazón sea sanado y sea liberado. Si nosotros necesitamos ser prosperados en todas las cosas, porque lo necesitamos, porque también necesitamos lo material o lo natural, ¿o no? Entonces tenemos que tener, o debemos tener, entendimiento de que Dios quiere prosperarnos en todo, pero en Dios las cosas son diferentes como son en el mundo. Mire, el diablo nos ofrece primero la prosperidad natural o material. ¿Se recuerda cuando se presentó Satanás con el Señor Jesucristo? Le ofreció todos los reinos y todas las riquezas. Y así se va en Satanás o en Lucifer. Así son las cosas. Él nos va a ofrecer primero todo lo material, pero detrás de todo eso que Él nos pueda dar, de toda esa riqueza, porque Él nos puede dar riquezas también, riquezas naturales, detrás de todo eso va a venir destrucción y calamidad, porque ese es su propósito, ¿verdad? El diablo está, ¿para qué dice? Para matar, para robar y para destruir. A eso ha venido Él. Entonces son riquezas engañosas. Pero en el caso del Señor, Él nos va a llevar por un proceso en el que Él dice: yo quiero que ustedes sean prosperados y sí quiero darles prosperidad. También está escrito, dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o sea, una prosperidad integral con todo, también lo natural, nos lo quiere dar el Señor. Pero aquí nos está diciendo: antes de que ustedes sean prosperados en todo, primero tiene que prosperar su alma. Porque si no prospera su alma, ¿qué van a hacer ustedes con todo lo que yo les voy a dar? Y en ese contexto es que yo quiero que nosotros orientemos hoy o meditemos hoy en su palabra, de que Dios no nos puede prosperar en todas las cosas si en nuestro corazón hay avaricia y hay codicia. Una de las 13 maldades que aparecen en Marcos capítulo 7 son las avaricias, y lo dice en plural. Y cuando usted va a ver el significado de la palabra avaricia, entre uno de sus significados está también la codicia, o sea que son hermanitas. ¿Qué es la codicia? Es querer aquello que no es mío. Mire, hasta hay un mandamiento que dice en Éxodo 20, ¿verdad? No codiciarás. Y ahí nos da un listado de todo lo que no debemos codiciar de nuestro prójimo. Entonces la codicia es querer tener
lo que no me corresponde, querer tener lo que el otro tiene o querer tener lo que no es la voluntad de Dios que yo tenga. Esa es la codicia. Y la avaricia, que es su hermana, es: yo ya tengo lo que Dios me ha dado, pero yo quiero más, yo quiero acumular, yo quiero llenarme de todas esas riquezas naturales para disfrutarlas yo mismo. Entonces, cuando aquí la palabra de Dios dice que Él quiere que seamos prosperados y que para eso necesitamos que nuestra alma prospere, se refiere a que para poder nosotros administrar todas las riquezas naturales que vienen como fruto de nuestra riqueza espiritual, necesitamos ser trabajados en esa codicia, en esa avaricia. Es como limpiar el campo, ¿verdad? Es como limpiar un campo de todo lo que hay malo. ¿Se recuerdan que en el campo en donde está la buena semilla, hay algunas cosas ahí, algunas cositas ahí que estorban esa buena semilla? Y entre ellas, según la parábola del sembrador, están los espinos. ¿Y sabe qué son esos espinos? Es la codicia y la avaricia. Los espinos que ahogan la palabra es ese espíritu de Mamón que está trabajando en nosotros para que nosotros deseamos más lo natural que lo espiritual, para que nuestros ojos estén puestos en las riquezas materiales y no puestos en las riquezas espirituales. Esos son los espinos. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Bueno, yo quiero que tu campo esté limpio. Entonces, primero tengo que limpiar ese campo, quitar esos espinos, quitar esa codicia. A eso se refiere que prospere nuestra alma, ¿verdad? Porque Él nos quiere ayudar en nuestra jornada de regreso, quiere sanarnos y liberarnos, quiere limpiar nuestra tierra de todos esos espinos, para que entonces Él pueda depositar esas riquezas naturales en nuestro campo, sabiendo que no vamos a ser nosotros egoístas y nos vamos a apropiar de lo que Dios nos está dando para que ayudemos a nuestro prójimo. Miren qué tremendo es esto. Y en ese contexto, entonces, mis hermanos, dentro de nuestra codicia y nuestra avaricia se mueve ese amor a lo que tenemos, y entonces nos volvemos egoístas. Y entonces no queremos, en primer lugar, a veces ni queremos dar lo que a Dios le corresponde. A veces somos agarrados o tacaños y no queremos soltar ni aún lo que a Dios le corresponde, que no nos corresponde a nosotros. Y no es el tema, pero mis hermanos, los diezmos no son nuestros. De lo que Dios nos ha dado, la 10ª parte no es nuestra. Ni siquiera deberíamos pensar si la queremos o no la queremos dar, porque si no la damos, estamos robándole a Dios, dice Malaquías. Y si le robamos a Dios, no podremos entrar al reino de los cielos, porque dice que los ladrones no van a entrar al reino de Dios. No estoy hablando de la salvación. Recuérdense que ahora ya tenemos entendimiento, gracias a Dios, de que cuando dice que no entrarán al reino de los cielos, no quiere decir que no son salvos. Usted puede ser salvo y no diezmar, pero se va a perder de entrar a la dimensión del reino de Dios, porque le está robando a Dios. ¿Y qué de nuestras primicias? ¿Y qué de nuestras ofrendas? Nos estamos quedando con ellas. Pero hoy vamos a enfocar nuestra meditación en la palabra en el poder de las limosnas. Hay un poder, mis hermanos, un poder tremendo en dar limosna. ¿Sabe una cosa? La limosna y la oración van de la mano. Por eso es que el Señor Jesucristo nos habla de esas 3 obras de justicia. Nos habla, y fíjese que en primer lugar, en Mateo capítulo 6, no lo vamos a ir a leer, usted ya lo ha leído. En Mateo capítulo 6, lo primero de lo que nos habla es de la limosna antes de la oración. Y eso quiere decir que cuando nosotros nos presentemos a orar con el Señor, nosotros ya deberíamos de haber cumplido con dar limosnas. Mire lo que dice Lucas 11:41. Las limosnas son un recurso poderoso, mis hermanos. Y le voy a decir algo. Usted quiere ser totalmente limpio de corazón, tiene que aprender a dar limosnas.
Porque mire lo que dice aquí el Señor Jesucristo en Lucas 11:41. Y yo no lo veo como que Él nos esté dando un consejo, una sugerencia. Este es un mandamiento de Jesús. Dice: pero dad limosna de lo que tenéis, de lo que tenemos nosotros, de nuestros recursos, demos limosna, dice. Y entonces todo, eso incluye todo nuestro corazón, todo les será, ¿qué dice? ¿Quiere ser usted de limpio corazón? De los bienaventurados de limpio corazón, que verán a nuestro Padre. Demos limosna. Pero la limosna nosotros pensamos que es dar un billetito de a quetzal. Que a veces pensamos así nos enseñaron. Ahí van a pasar yo me recuerdo en la otra iglesia, ¿verdad? Donde yo estuve al principio, que pasaban el canastito y la limosna, un quetzalito. Cuando aquí hemos aprendido que cuando demos limosna, nosotros demos como nosotros quisiéramos que nos ayuden a nosotros. Usted con un quetzalito no resuelve sus problemas, pero la limosna va más allá, fíjese, porque cuando usted va a ver lo que significa esa palabra limosna que aquí utilizó Jesús, la palabra limosna no significa dar en dinero. ¿Sabe qué significa la palabra limosna? Significa compasión. Y la compasión no solo se expresa con dinero. La compasión se puede expresar de muchas maneras, ocupándose de nuestros hermanos y aún de nuestro prójimo. Digo, cuando hago diferencia entre hermanos y prójimo, quiero hacer diferencia entre los que somos familia de Dios porque somos de la fe, y prójimo me refiero a los que no son de la fe, pero que también están necesitados, porque para dar limosna no tengo que escoger solo a los hermanos, no, hay mucha gente necesitada. Y créame que esto me está hablando a mí también. Y a mí el Señor también me confronta cuando lo estoy hablando. Pero limosna es tener compasión. ¿Sabe qué otra cosa significa? Dice, significa beneficencia, o beneficencia es la palabra, pero dice ejercida al pobre. Eso significa, vaya a verlo usted. Y si alguien está viendo la concordancia de Strong y no es lo que yo digo, que lo diga, pero ahí está. Y viene de una raíz que significa misericordia. O sea, la limosna no solo se limita, mis hermanos, a dar dinero. Significa a tener compasión por el pobre, a tener misericordia por el pobre, porque debemos ser misericordiosos. En Mateo capítulo 5 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y cuántos aquí estamos necesitados de misericordia? Yo no sé si usted, pero yo sí estoy necesitado de misericordia. Yo necesito entrar. Por eso es que cuando oramos: Señor, entramos al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Pero si yo no soy misericordioso, Mateo me está diciendo: mire, si tú no eres misericordioso, no vas a alcanzar misericordia. Y aparte es un mandamiento que Jesús nos dejó, porque dijo que seamos misericordiosos como nuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. Mire, es que Dios no nos va a pedir algo que Él no es. Entonces estamos claros, ¿verdad? Misericordia no es solamente dar dinero, es ver la necesidad de nuestro hermano. Porque hay cosas que no se pueden sanar y liberar con dinero. Hay necesidades en nuestro prójimo y en nuestros hermanos que no solamente con dinero. Y le voy a dar un ejemplo. Hemos enseñado cómo honrar a nuestros padres, principalmente cuando ya están en su vejez. Y a veces pensamos que solo con dar dinero es suficiente y nos olvidamos de los viejitos, nos olvidamos de nuestros padres. Y no se trata solo de dinero. A veces el papá, la viejita o el viejito, los ancianitos, y a veces nosotros los papás que no somos tan viejitos, lo que esperamos de nuestros hijos es que ellos se acerquen a nosotros con amor. Nadie está pidiendo dinero. Lo que estamos pidiendo es que nos honren como está escrito en su palabra. Eso es ser misericordioso. Y así hay muchos hermanos con necesidades, que los visitemos, que compartamos con ellos un tiempo, que nos ocupemos
de saber cuáles son los problemas que tiene el hermano o la hermana. Mire, el Señor Jesucristo dijo que en aquel día, ¿se recuerdan? Eso, y esto el Espíritu Santo me lo está trayendo. Dijo que aquel día Él va a hacer una separación, y la separación que va a ser entre ovejas y cabras va a estar basada en la misericordia que ellos tuvieron. Qué tremendo es eso, ¿se dan cuenta? Va a ser basada en la misericordia. Me dice el Señor Jesucristo: porque estuve preso y me visitaste, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve frío y me vestiste. Miren, ese es la misericordia. Va a ser algo por lo que el Señor Jesucristo nos va a medir y va a definir cuál es nuestra calidad delante de Él. Por eso es que hemos dicho que la fe sin obras es una fe muerta, porque es cierto, la salvación de la paga del pecado es solo por fe. No tenemos que hacer nada para ser salvos de la paga del pecado, pero ser sanados de la causa del pecado, la salvación de la causa del pecado, eso sí conlleva obras, mis hermanos. Entonces, limosna es compasión, y esto tiene un tremendo poder en nosotros, en nuestra vida natural y espiritual. Porque si somos misericordiosos, alcanzaremos misericordia. Si sembramos, vamos a cosechar. La palabra lo dice y la palabra no miente. Amén. Pero también en lo espiritual, eso nos va a hacer ser sanados de toda codicia y de toda avaricia. Y más importante, si somos sanados de esa codicia, somos sanados de esa avaricia, no va a haber estorbo por parte de esa codicia y avaricia en nuestra oración. Por eso acompáñame a lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 2. Santiago 4:2, mire lo que dice. Dice: codician y no tienen. No tenemos por qué, porque codiciamos, ¿verdad? Dice: matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan. O sea, pueden estar en batalla espiritual, en oración de batalla espiritual, pero dice, pero no tienen lo que desean o lo que esperan, porque no piden bien. Porque después dice: piden y no reciben porque piden mal. ¿Para qué? Para gastar en sus propios deleites. Tal vez le estamos pidiendo al Señor que nos prospere, tal vez le estamos pidiendo al Señor que nos dé un buen trabajo, como hemos aprendido también, pidiéndole al Señor: Señor, dame un trabajo donde trabaje menos y gane más. Pero ¿para qué quiero ganar más? ¿Para enriquecerme o para ayudar? Para darle a Él lo que le corresponde, para honrar a Jehová con nuestros bienes, como está escrito, y también honrar a nuestros padres, y también darle al pobre. Y es para eso, ahí sí estamos pidiendo bien, pero estamos pidiendo mal porque pedimos para nuestros deleites, dice, solo para nosotros mismos. Y eso demuestra nuestra falta de gratitud con Dios por lo que ya tenemos. Y esa codicia nos impulsa, mis hermanos, a no ser misericordiosos. Imagínense, y si así pedimos, ¿cómo hacemos? Si pedimos mal para nuestros deleites, que nuestros hechos van a ser movidos por lo que pedimos y por lo que pensamos. Amén. Proverbios 11:25. Aquí nos da la medicina para que seamos prosperados. Mire, dice: el alma generosa será prosperada. Ahí está la receta. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que seamos prosperados en todos, pero aquí nos dice: queremos que nuestra alma, que es lo más importante, que sea prosperado. Porque dice: así como prospera tu alma, pues queremos que nuestra alma prospere. Mire, ahí está la solución. Dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, también él será saciado. O sea, Dios no se va a quedar con nada. Y lo voy a dejar ahí porque yo quiero que veamos realmente. Voy a dejar ahí lo de la prosperidad del alma, pero quiero que veamos varios pasajes en los que vemos cómo es un mandamiento de parte de Dios. Y después quiero ya para cerrar, quiero que relacionemos cómo la oración y la limosna van de la mano. Acompáñenme por favor a Deuteronomio 15,
versículo 7. Ya vimos que codiciar está, que no codiciamos está en los mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero ahora veamos lo que dice en relación a los necesitados. Este es otro mandamiento de Dios. Y mire, versículo 7 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso, o sea, necesitado, pobre, lo voy a poner de esa manera también, de alguno de tus hermanos. Aquí está hablando en nuestros hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da. Dice: no endurecerás tu corazón. Y como del corazón sale todo esto, ¿verdad? Y se vuelve un hecho en nosotros también. Entonces dice: ni cerrarás tu mano, porque de nuestro corazón viene hacia nuestra mano. Y se cierra nuestra mano porque el corazón es el que tiene la codicia y la avaricia. Pero manda nuestra mano a cerrarse. Ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Versículo 8 dice: sino que abrirás a él tu mano. ¿Cómo dice? Liberalmente. O sea, es lo que le decía, la limosna no es un quetzalito. Nos está llamando a ser liberales para ayudar al necesitado. Y en efecto le prestarás lo que necesite. Aquí habla de deuda, pero también de prestarás quiere decir le vas a proporcionar pues lo que él esté necesitando. Y si nos vamos al versículo 11, mire lo que dice. Dice: porque no faltarán menesterosos o necesitados en medio de la tierra. Quiere decir, mis hermanos, que a donde vayamos vamos a encontrar necesitados. Y veamos lo de que esto es de parte de Dios. Él nos envía a los necesitados para que nosotros tengamos oportunidad de ser prosperados nosotros en nuestra alma, que aprendamos a ser generosos. Eso es lo que está diciéndonos aquí. Mira, no vas a tener excusa de decir que no había un necesitado a quien ayudar, porque yo te los voy a poner. Es lo que está diciendo aquí Jehová. Y le está hablando al pueblo de Israel, pero nosotros somos el pueblo de Israel espiritual, ¿o no? Entonces dice: no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Y aquí nos reitera, mire, dice: por eso yo te mando. ¿Es un mandamiento o no? Jehová dice: yo te mando, diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, en primer lugar. Número 2, al pobre. Y número 3, al menesteroso en tu tierra. Entonces, quiere decir que si nosotros no abrimos nuestra mano al menesteroso, al necesitado y a nuestro hermano, al pobre, estamos desobedeciendo un mandamiento de Dios. Y entonces cuando nos acercamos delante de Dios a pedirle misericordia, a pedirle a Él que sane nuestro corazón, Dios tiene toda la capacidad de decirnos, de cerrarnos la puerta, de cerrarnos los cielos para que la oración no pase, porque estamos siendo desobedientes. Lo estamos deshonrando, no lo amamos, porque hoy orábamos: Señor, perdónanos, porque no te amamos, porque no guardamos tus mandamientos. Entonces vemos que es un mandamiento de Dios. Veamos cómo se relacionan las limosnas con la oración. Cómo la limosna, el no dar limosna, el no tener compasión al necesitado, nos puede estorbar la oración. Acompáñenme por favor a Proverbios 21:13. Y esa cita, sí, por favor, anótela, grábela, subráyela, porque ahí está el secreto de cómo esto estorba nuestro corazón. Proverbios 21:13 dice: el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará. O sea, vamos a ir a orar, vamos a ir a clamar, pero ¿qué dice? Y no será oído. O sea, el Señor va a cerrar su oído a nosotros, porque nosotros estamos cerrando nuestros oídos al necesitado. Y como es una siembra y cosecha, yo cierro mi oído a mi hermano, entonces el Señor también: bueno, tú tenés tus oídos cerrados, yo también cierro los míos y no te escucho. ¿Ven cómo la falta de ayudar al necesitado nos va a estorbar nuestra oración? Meditemos en eso. Esa es palabra de Dios. Te adoramos, Señor. Veamos otro pasaje en donde habla. Ahora vamos a ver por el lado positivo, si sí lo hacemos como Dios sí oye nuestra oración. Isaías 58,
Versículo 6. Aquí hablándonos de esa otra obra de justicia. ¿Cuáles son las 3 obras de justicia? ¿Se recuerdan? Primero, dar limosna, porque así en ese orden lo puso Jesús. Segundo, orar. Y tercero, ayunar. Pero no ayunar haciendo huelga de hambre. Ya aprendimos que no se trata de eso. Miren, aquí nos enseña el Señor que es ayunar. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. O sea, ¿cuál es el ayuno que Dios escogió? Eso es lo que Él quiere. Así es como quiere Dios que ayunemos. Desatar las ligaduras de impiedad. No vamos a entrar a ver eso porque eso es algo espiritual. Soltar las cargas de opresión. Dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Eso ya lo hemos estado aprendiendo ahorita en nuestras enseñanzas de oración, ¿verdad? Cómo pelear esa batalla espiritual, romper yugos, liberar, ¿verdad? Pero en el versículo 7 es a donde yo quiero que hoy caigamos, porque dice que el ayuno no es que partas tu pan con el hambriento. Miren, ni siquiera está hablando de dinero, sino está hablando de lo que yo tengo, de mi pan, de mi mesa, compartirla con alguien. Les aseguro que más de algún vecino ustedes tienen cerca de su casa que tiene necesidad o que está pasando necesidad. Y tal vez no, porque vivimos en una bonita colonia donde todos tienen. Los policías de la garita, ¿usted cree que ellos no pasan necesidad? Ellos no ganan muy bien. Y entonces usted se compra una su Magdalena, la parte a la mitad y páseles dejando a los policías la otra mitad. Eso es misericordia, porque ellos están ahí para servirnos. Dice que partas tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que le demos hospedaje a aquel que está necesitado, que no tiene un techo, que cuando veas al desnudo lo cubras, comparte tu ropa también, pero no toda la ropa vieja que ya no te sirve y que ya está mohosa, no, buena ropa, compartir con el que está necesitado. Y que no te escondas de tu hermano. Es que eso me confronta, mi hermano, porque cuando viene aquel hermano que nosotros sabemos que siempre está tronado, de veras, y nosotros, ay, viene ese otra vez, ¿verdad? Y nos cubrimos mire, es que Dios es tan sabio que conoce nuestras actitudes, ¿o no? Nos escondemos del necesitado. Va usted en la calle y hay un necesitado, y eso también es para mí, porque miren, de veras cuesta. Y uno, en lugar de bajar el vidrio, lo sube, ¿verdad? Entonces, si compartimos el pan con el hambriento, si albergamos al que no tiene techo, si vestimos al que está desnudo, y si no nos escondemos de nuestro hermano, mire lo que dice el versículo 8. Por eso dice, entonces, si haces todo esto, nacerá tu luz como el alba, y tu salvación. Mire, cuando vemos esa palabra salvación, también tiene que ver con la prosperidad, porque esa prosperidad completa, integral, es esa salvación integral que nosotros esperamos, el ser prosperados en todas las cosas. Dice, tu salvación se dejará ver pronto. ¿Y qué más dice? E irá tu justicia delante de ti. O sea, la justificación en Cristo Jesús de que tanto hablamos, el caminar en la voluntad de Dios va a ir delante de nosotros. Pero no solo eso, sino que esa justicia de Dios va delante de nosotros. Pero ¿qué dice que va atrás de nosotros? Mire lo que dice: tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Vamos a ir, así como el pueblo de Israel iba a la roca detrás de ellos, así va a ir la misericordia y la gloria de Dios detrás de nosotros. Pero el versículo 9 tal vez es a donde yo quería caer, y dice: entonces invocarás, entonces orarás, entonces irás a tu cuarto de oración. Si hiciste todo esto, si diste limosna, tuviste compasión, invocarás. ¿Y qué pasará? Y te oirá Jehová. ¿Y qué más dice? Clamarás. ¿Se recuerdan que hace un ratito decía clamarás y no serás oído? Cerraré mi oído. Pero si hacemos esto, dice clamarás, y entonces Jehová dirá: heme aquí, hijo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Y hay un ejemplo, y con esto quiero terminar. Si quieren ya
Hay un ejemplo en la palabra de Dios, un ejemplo tremendo de cómo alguien que fue sabio, entendido en este principio de las limosnas, recibió el auxilio de Dios para ser prosperado, él y su casa. Y acompáñeme a Hechos capítulo 10. Yo sé que usted ya lo ha leído, lo hemos leído muchas veces, pero este es un ejemplo que nos da esperanza, porque es el ejemplo de un hombre que, le tengo noticias, ni siquiera era israelita, ni siquiera era solo gentil, era un soldado romano. Tremendo este varón, porque aún sin tener todo el conocimiento que nosotros ya tenemos del supremo llamamiento, de la vida eterna, del nuevo pacto, todo lo que ya Dios nos ha dado a nosotros, y que a veces conocemos todo eso, pero nosotros no damos limosna, no somos compasivos con el menesteroso. Pero él, a pesar de no conocer todos esos principios, porque todavía el apóstol Pablo no había escrito del supremo llamamiento, a pesar de no conocer todo eso, era un varón que quería agradar a Dios y sabía, porque recuérdense que hay una ley en nosotros escrita en nuestro corazón, en nuestra conciencia también, aunque no conozcamos al 100% a nuestro Padre, hay una ley escrita en nuestro corazón. Y él sabía que este principio de orar de la mano con dar limosnas era poderoso. Y dice, versículo 1 dice, Hechos 10:1 dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Mire, era centurión de la compañía llamada La Italiana, era un centurión romano. ¿Se imagina usted un centurión romano? ¿Qué íbamos a pensar nosotros que él iba a ser? Un varón que oraba y que daba limosnas. Pero dice que era piadoso, versículo 2, piadoso, y era temeroso de Dios. ¿Se recuerda qué dice Deuteronomio 10:12? Dice: ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Que le temas. Él sabía esos principios. Y no solo él, sino con toda su casa. Mire, era un varón que gobernaba bien su casa también. Y eso también nos falta, a los varones principalmente. Aprender a gobernar nuestra casa, no a gritos, no imponiéndonos, no, con el ejemplo. Yo digo que su familia lo miraba a él orando, lo miraba a él dar limosnas, y seamos ejemplo. Porque si nosotros vamos con nuestros muchachitos chiquitos y ven que hay un necesitado y nosotros no damos, cuando él sea grande y va a ser igual. Si nosotros no honramos a nuestros padres, cuando este chiquito ya sea grande, no nos va a honrar tampoco a nosotros. O sea, ellos aprenden todo. Entonces, perdóneme que me detengo a cada rato, pero dice: temeroso de Dios con toda su casa. Y otra vez pone las limosnas antes que la oración. Y dice: hacía muchas limosnas al pueblo. No dice hacía pocas, hacía muchas limosnas al pueblo. Yo me imagino que cuando él andaba ahí con sus soldados caminando y miraba un cieguito, pasaba y él daba limosna. Miraba algún necesitado, así como aquel que lo asaltaron. ¿Se recuerdan en la parábola ya se me olvidó, del buen samaritano? Él no era de los que se pasaban de largo, no, él se detenía a ayudar al necesitado. Hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios. ¿Cuándo dice? Siempre. Miren, nos falta mucho, mis hermanos, a pesar de ya saber todas estas cosas. Bueno, y aquí dice: vio claramente una visión, como a la hora 9 en el día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, mire cómo le dijo el ángel: Cornelio. Le habló, conocía su nombre. Mire qué tremendo. Si usted da limosnas, ora y ayuna en la voluntad de Dios, usted es conocido en el reino, aún de los cielos, y también en el reino de las tinieblas. Eso lo hemos estado viendo los miércoles. Y él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Se puso a la orden del ángel. Y el ángel le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido
para memoria delante de Dios. Por eso es que cuando oramos aquí por el alfolí, le decimos: Señor, que esto suba allá contigo, que suba, que tú lo recibas con olor fragante, nuestros diezmos, ofrendas, primicias, limosnas, porque aunque se quedan aquí, quien se agrada viendo la actitud de nuestro corazón es el Padre. Bueno, y entonces le dio una serie de instrucciones. Le dijo: mira, tú has sido temeroso de Dios, has dado limosnas, has orado, pero necesitas algo. Yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. En otras palabras, se lo estoy parafraseando. Entonces le dijo: vas a mandar a traer a Pedro, y le dio toda. Usted ya lea todo ese capítulo de Hechos 10. Y entonces Pedro tuvo una visión, trajeron a Pedro, y entonces cuando Pedro llegó, vino la salvación a su casa. Él pudo conocer del Señor Jesucristo. No solamente fue salvo de la paga del pecado, sino que ese mismo día recibieron el bautismo en Espíritu Santo y fuego, y de una vez fueron a hacer su pacto de transformación con el Señor. Entonces, lo importante aquí, mis hermanos, el dar al necesitado puede tener dos efectos en nosotros. Si cumplimos con ese mandamiento de dar al necesitado, entonces va a venir la salvación, como decía ahí en Isaías, en el ayuno. Va a venir la salvación, va a venir la gloria de Dios. Nos vamos a ser prosperados en todas las cosas. Vamos a tener buena salud, como dice también Tercera de Juan. Pero si nosotros cerramos nuestra mano al necesitado, no somos misericordiosos, no somos piadosos como nuestro Padre, no somos grandes en misericordia como Él, entonces eso va a estorbar nuestra oración. Y si Dios pudo escoger a un centurión que ni siquiera era del mismo pueblo de Israel, cuánto más Dios para nosotros, que somos sus hijos por la sangre de Cristo Jesús. Él puede sanarnos. Entonces hoy necesitamos urgentemente ser sanados y liberados de toda esa codicia y de toda esa avaricia que hay en nuestro corazón. Y hoy debemos salir. Y mire, yo le voy a decir: no espere que Dios le mande al menesteroso. Salga usted a buscarlo, porque nosotros somos los más necesitados de darle al menesteroso. ¿Lo necesitamos o no? Porque queremos ser sanos nosotros. La única manera de sanar es nosotros rompamos esa codicia, esa avaricia esta mañana. Yo le voy a pedir que se ponga de pie un momento, y esta mañana vamos a darle gracias al Señor por su palabra, pero también vamos a ponerle al Señor esta petición de ser sanados y liberados de toda esa codicia y avaricia que hay en nosotros. Entonces cerremos nuestros ojos, levantemos nuestras manos y démosle gracias al Señor, porque su palabra es la que hace la obra en nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido que envíes tu palabra a cada uno de mis hermanos esta mañana, y que los sanes y sean librados de su ruina, como dice tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra viene y nos amonesta cuando lo necesitamos, Padre. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por recordarnos este principio. Quizás era un principio que ya lo habíamos oído, Señor, pero poco a poco se nos ha ido olvidando, Señor. Y poco a poco le hemos dado, Señor, más lugar a esa naturaleza carnal que hay en nosotros, Señor. Y hemos retraído nuestra mano, Señor. Hemos empuñado nuestra mano y no hemos sido, Señor, liberales para compartir con nuestro hermano. Padre, hoy reconocemos, Señor, reconocemos que somos culpables. Somos culpables de toda avaricia. Somos culpables de tener codicia, Señor, en nuestro corazón. Padre, de verdad no tenemos cómo presentarnos delante de ti y decirte que no lo somos, porque está escrito, Señor, que de nuestro corazón sale todo eso.
Padre, hoy en el nombre de Cristo Jesús venimos a arrepentirnos, a pedirte perdón por todas las ocasiones. Y mire, pídale al Señor que le ponga en su mente todas esas ocasiones en que se ha acercado a usted una persona necesitada y usted le ha cerrado la puerta, le ha cerrado la ventana o le ha cerrado su puño. Padre, trae a nuestra mente todas esas ocasiones en las que hemos tenido la oportunidad de ayudar a nuestro hermano, de ayudar a nuestro prójimo y no lo hemos hecho. Padre, trae a nuestra mente para que nos podamos arrepentir y pedirte perdón, Padre nuestro, Padre Santo. Gracias, Padre, porque sabemos que tú lo traes en este momento, Señor. Y Padre, te pedimos, nos arrepentimos, Padre, en primer lugar, de haber cerrado, Señor, nuestra mano, nuestro oído, todos nuestros sentidos a la persona necesitada que se nos ha acercado, Padre. Perdónanos, Padre, te pedimos perdón porque a ti te hemos ofendido, tus mandamientos hemos quebrantado, Señor, cuando nos hemos puesto y hemos cerrado, Señor, nuestro corazón, nuestra mano, nuestro oído a nuestro hermano y a nuestro prójimo. Padre, perdónanos, perdónanos y sánanos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Llénanos de ese carácter, de esa gloria misericordiosa que tú eres, Padre Santo. Llénanos de tu carácter misericordioso, Padre Santo. Vístenos de misericordia, Padre Santo, porque lo necesitamos. Padre, no está en nosotros el ser misericordiosos. En nosotros está el ser egoístas, el ser avaros, el ser codiciosos. Pero tú, Señor, puedes desechar en nosotros, puedes desarraigar en nosotros toda esa codicia y esa avaricia y convertirla en misericordia en nuestro corazón. Padre, esta mañana nosotros renunciamos, dígaselo con sus propias palabras: Padre, yo renuncio a la codicia, renuncio a la avaricia, renuncio, Señor, a cerrar mi mano al necesitado, renuncio a cerrar el oído al necesitado, Padre Santo. Renuncio, Padre Celestial, a querer acaparar solo para mí, a orar solo para mí, a pedir solo para mí, Padre Santo, porque eso no es tu voluntad. Padre, ayúdame, Señor, a ser misericordioso. Y Padre, libéranos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Le decimos a ese espíritu de mamón que ha estado operando en nosotros, le declaramos en este momento que por la sangre preciosa de Cristo Jesús Él es vencido en nuestro corazón. Lo sacamos, lo echamos fuera de nuestro corazón en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu de mamón, dígaselo con sus propias palabras: espíritu de mamón, tú no tienes parte, tú no tienes suerte en mi vida, ni en mi corazón, ni en mi familia. Yo te echo fuera de mi familia, te echo fuera de esta congregación, espíritu de mamón. Y nos volvemos misericordiosos, piadosos, grandes en misericordia, así como es nuestro Padre. Somos liberados y sanados. Y ahora démosle gracias a nuestro Padre, porque Él es el que hace la obra en nosotros. Ni siquiera es de nosotros, es nuestro Padre el que nos libera, el que nos sana. Padre, hoy disponemos nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque la obra que tú empezaste en nosotros, escrito está que eres tú el que la va a completar. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias porque tu palabra es como una espada de dos filos y viene a cortarnos. Tu palabra nos sana y nos libera. Tu palabra nos hace libres de toda codicia. Tu palabra nos hace libres de toda avaricia, Padre Santo. Y la sangre de Cristo Jesús también opera en nosotros esa limpieza en nuestro corazón. Gracias, Padre. Gracias por ese recurso poderoso para limpiar nuestro corazón que nos has dejado, que son las limosnas. Gracias, Padre bendito. Oramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.